Bueno, compañeros, muy buenas noches a todos. Hemos iniciado entonces esta web conferencia, la cual está relacionada con un tema de gran importancia y es precisamente lo que tiene que ver con los teoremas de integración, o más bien los teoremas que están relacionados con el cálculo y precisamente con el tema del cálculo integral, pues que es el curso en el cual estamos desarrollando y aprendiendo. Entonces yo voy a compartir unas diapositivas en las cuales pues voy a tratar de explicarles esta parte, lo que tiene que ver con los teoremas, y pues la idea es que pues, ustedes presten mucha atención. Vamos a dedicar esta hora a tratar de entender y comprender, y se van a dar cuenta pues que se nos va a facilitar mucho, no solamente eh, la comprensión de los conceptos, sino también el desarrollo de los ejercicios. Entonces, voy a compartir una presentación que tengo aquí preparada para ustedes. Ustedes me dicen si la están viendo en pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Sí, Muy señor. bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. Recuerde que, pues, como les había dicho al inicio, la idea es que, pues, participemos, no nos quedemos con las dudas, sino a medida que vayamos avanzando, ustedes pueden, pues, participar, abrir su micrófono, escribir en el chat. Sí les voy a pedir, por favor, si ustedes ven preguntas en el chat, pues, por favor, compartirlas acá por micrófono, o me avisen, por favor, para yo, pues, pasar a leerlas, pues, porque, pues, aquí en esta presentación, pues, no veo el chat del encuentro, pero sí pues los puedo escuchar claramente. Bueno, entonces iniciamos entonces esta preparación precisamente con el tema de teoremas de integración. Mire que este es el último tema de esta primera unidad del curso Cálculo Integral. Bueno, ¿y a qué hace referencia pues este tema? Pues bueno, entonces en esta tarde vamos a mirar algunas ideas y algunos conceptos relacionados con teoremas matemáticos. Vamos a pasar por el primer teorema fundamental del cálculo, por el segundo, vamos a pasar por el teorema de integración y al final pues vamos a desarrollar algunos ejercicios y ejemplos pues precisamente relacionados con esta temática. Bueno, entonces, ya que nos hablan de teoremas, y yo sé que ustedes han escuchado antes eso, pero sí es importante entonces que tengamos claro en sí qué es un teorema, ¿sí? Los teoremas pues se manejan en muchas áreas de la ciencia, en muchas áreas del saber, y precisamente una de esas áreas pues es la matemática. En la matemática nosotros concebimos el teorema conceptualmente como una afirmación que ha sido demostrada, o sea, ya ha sido demostrada y que normalmente se considera como válida o como verdadera, pues dentro del ámbito o el mundo matemático, para nuestro caso. Entonces, es decir, son afirmaciones, mire las palabras claves ahí, afirmaciones que han sido demostradas y que se consideran como válidas o verdaderas y se toman como instrumentos para seguir desarrollando el conocimiento. Yo sé que ustedes recuerdan por ahí el teorema de Pitágoras, el teorema, mira que aquí hay otros teoremas, dice teorema de Fermat, el teorema fundamental del cálculo, el teorema de Gödel. Entonces, hay muchos teoremas en nuestra área, ¿sí? Y pues la idea es que ustedes entiendan, pues, cuando hablamos aquí de teoremas, pues, a qué nos vamos a referir. Fíjense que aquí tenemos unos ejemplos, mire, tenemos también otros aquí en los dibujitos de abajo, tenemos el teorema de Pitágoras, tenemos el teorema de Tales, que mire que está relacionado con la proporcionalidad de los triángulos, de las proporciones. También yo sé que ustedes de pronto en el curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica vieron el teorema de los senos, ¿sí? Hay también otros teoremas que están relacionados con el triángulo rectángulo. Bueno, lo cierto es que cada uno de esos teoremas normalmente en matemática, pues están relacionados con ecuaciones, ¿sí? Con fórmulas, con ecuaciones que tratan de proporcionar alguna verdad que se relaciona con alguna teoría que nos permite poder llegar a algún resultado de una manera fácil y detallada. Entonces, en nuestro caso, pues vamos a estudiar el primer teorema fundamental del cálculo. Ya entendiendo que el teorema como tal es una afirmación que la expresan a través de una ecuación y trata de decir de que pues bajo ciertas circunstancias encuentran que al nosotros desarrollar cierto tipo de operaciones, pues nos vamos a encontrar que eso equivale
a algo que pues lo desarrollan mediante una ecuación o mediante una fórmula. Y es el caso del primer teorema fundamental del cálculo. Fíjese que nosotros pues en este estudio, que tiene que ver pues precisamente con el cálculo integral, que está relacionado con integrales. Entonces, nosotros normalmente conocemos o empezamos en este curso, pues a ver esa culebrita que está ahí que simboliza las integrales y que de acuerdo a la teoría que hemos visto, ustedes se dieron cuenta que está relacionado como con el área bajo la curva de una función. O sea, nosotros tenemos una función, así como la que se muestra aquí en este dibujo, nosotros podemos, a través de las integrales, geométricamente, pues calcular como áreas bajo la curva. Entonces, hay un teorema que lo llaman el primer teorema fundamental del cálculo, que incluso yo sé que ustedes ya empezaron a descubrir, y sobre todo en el ejercicio número 1 de esta actividad, donde dice que pues si nosotros proponemos el desarrollo de una integral, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que al desarrollar la integral, ¿sí? Es decir, al obtener la respuesta de la integral mediante una ecuación, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese resultado de la integral, si nosotros lo llegamos a derivar, entonces vamos a volver otra vez a la función original o nos vamos a aproximar a esa función. Y entonces el primer teorema del cálculo en palabras dice que la derivada y la integral son operaciones inversas. Es decir, que si yo integro algo, o sea, si yo integro una función y obtengo la respuesta, si esa respuesta yo la derivo, vuelvo a esa la función que yo integré, ¿sí? O sea, entonces, ese primer teorema fundamental del cálculo, dentro de la historia de la matemática, pues eso no se descubrió sino al cabo de muchos años, como por ahí lo expresa la literatura y los libros, y muestran de que eso fue algo que se fue logrando con el tiempo e encontraron pues precisamente esa funcionalidad entre las operaciones muchos años después de que desde que la integral la estaban desarrollando y las derivadas también las estaban desarrollando por aparte. Luego pues se dieron cuenta, pues seguramente por el ensayo, el error y por el avance de la matemática, pues encontraron que había esa relación de ahí sale ese primer teorema. Ese primer teorema ustedes lo practican y lo desarrollan en el primer ejercicio, cuando ustedes calculan antiderivadas. Ustedes se dieron cuenta que cuando ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, en el curso de cálculo diferencial, que cuando ustedes derivaban, ¿sí? Obtenían una función. Aquí en este curso, en el primer ejercicio, se dieron cuenta que cuando ustedes integraban o sacaban la antiderivada de una función, se daban cuenta que era un proceso inverso al proceso de la derivación. Entonces, eh, derivaban e integraban y podían encontrar pues como la relación que había en ese proceso. Hay un segundo teorema que también se llama teorema fundamental del cálculo. Claramente, pues este ya es el segundo y ustedes lo están practicando o lo van a practicar en el ejercicio número 3, el cual está relacionado con las integrales definidas. Yo sé que algunos de ustedes ya llegaron a este ejercicio y se dieron cuenta, o bueno, los que no, pues se van a dar cuenta que yo pudiera llegar a resolver una integral definida. Cuando yo me refiero a integral definida es cuando yo tengo una integral o me proponen desarrollar una integral y esa integral tiene límites. O sea, cuando hablamos de integral definida indica que tiene límites aquí, límite inferior y límite superior. Lo que propone el segundo teorema fundamental del cálculo es que, pues, si yo tengo la posibilidad de calcular como esto es una integral, se supone que para poder yo desarrollarla, pues yo tengo que encontrar la antiderivada, ¿sí? Esa antiderivada de f minúscula se conoce como f mayúscula, ¿sí? Esa función, si yo quiero calcular una integral definida, yo lo que hago es obtengo la antiderivada y la antiderivada la evalúo en el límite superior y luego le resto la evaluación de la misma antiderivada en el límite inferior. Y de esa manera, pues podemos hacer el cálculo de la integral definida. Que eso, pues, bueno, no vamos a entrar en detalle porque pues precisamente eso hace parte del ejercicio número 3. Y entonces, ustedes como estudiantes, pues se dan cuenta de que eso funciona, de que pues si lo comprobamos, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente este teorema que simplifica el desarrollo de la integral,
pues permite obtener el resultado. Gráficamente, ¿qué significa ese segundo teorema fundamental del cálculo? Pues simplemente que si yo voy a calcular la integral, basta con que yo la evalúe. Mire, aquí yo evalúo, esto que está en rosadito es la antiderivada. Entonces dice simplemente pues, de que si yo quiero calcular el área bajo la curva, aquí de la curva azul, entre A y B, ¿sí? Basta con evaluar la antiderivada en el punto B, ¿sí? Y le resto la antiderivada evaluada en el punto A. Es decir, cuando yo le resto el punto A, lo que hace es quitar toda esta área que está acá. Y entonces esta resta solamente me da, esa resta o esa diferencia que está ahí, pues me va a dar simplemente el área de interés. O sea, es decir, desde A hasta B. Y esa pues me va a permitir entonces calcular el área bajo la curva. Eso es lo que trata de expresar el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Dónde se practica? Ustedes lo practican y lo comprueban desarrollando el ejercicio número 3 relacionado con la integral definida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar y ustedes van a aprender a manejar un teorema que se llama el teorema de integración. Y el teorema de integración, pues simplemente es una ecuación donde se afirma lo siguiente. A ver, atención, este es el teorema de integración, ¿sí? Y recuerden, es una ecuación que simplemente lo que propone una igualdad, de decir, de que si yo, atención, de que si yo tengo una integral, o sea, yo quiero integrar una función desde un límite inferior hasta un límite superior, pero donde esos límites son funciones, ¿sí? Si yo le derivo esa integral, atención, si yo derivo esa integral que yo quiero calcular, que va entre ax y bx de f de t, yo puedo obtener su resultado de una manera rápida y directa, simplemente haciendo esta pequeña evaluación que está aquí. O sea, es decir, yo ni siquiera tendría que ponerme a calcular antiderivadas, ¿sí? Porque mire, aquí hay una integral. Y lo que propone el teorema es que yo puedo resolver esa integral sin calcular antiderivadas, sino simplemente haciendo un par de reemplazos y calculando un par de derivadas. Bueno, teniendo en cuenta lo siguiente, normalmente en términos generales, a mi parecer, derivar muchas veces es más fácil que integrar. Hay veces uno recuerda más fácilmente o está más familiarizado con los procesos para derivar. Entonces, este proceso o este teorema lo que propone es que pues podemos resolver este tipo de ecuación, perdón, este tipo de problemas matemáticos, pues simplemente pues aplicando este teorema que está acá. Pero tengan en cuenta las condiciones. Pues aquí yo tengo que tener, bueno, claramente pues voy a tener que integrar sobre una función, pero este teorema funciona, así como está escrito acá, cuando los límites son funciones. Bueno, ¿y qué son funciones? Funciones de X, ¿sí? Entonces, por eso, cuando se proponen los ejercicios para tratar de comprobar este teorema, normalmente en los límites nosotros vamos a encontrar que los límites van desde X hasta 2X, de X hasta X al cuadrado, de X medios hasta X hasta 2X, por ejemplo. Entonces, siempre, pues normalmente, pues para poderlo comprobar, pues vamos a encontrar funciones de X, donde pues prácticamente pues nos va a permitir entonces aplicar este teorema. ¿Listo? Bueno, pero entonces vamos a ir al grano. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para jugar con este teorema de integración? Entonces, les voy a explicar y vamos a hacer unos ejercicios. Yo voy a hacer uno, voy a hacer dos y luego en los siguientes ustedes ya me van a ayudar. Entonces para eso voy a necesitar de que ustedes abran los micrófonos y entonces participemos y entre todos hagamos esa construcción. Aplicar estos teoremas se van a dar cuenta pues que es muy sencillo y entonces incluso aquí vamos a proponer incluso la solución de esos teoremas en un solo renglón. ¿Listo? Pero lo importante es que entendamos cómo jugamos con el teorema, cómo lo aplicamos, cómo hacemos entonces para mover esos valores, esas funciones y poder resolver los problemas con mucha facilidad. Entonces, mucha atención, yo me voy preparando aquí y vamos a empezar. Bueno, entonces, si eso es así, entonces vamos a tomar este primer ejemplo. Vea, aquí tenemos un primer ejemplo. Dice que
Vamos a tratar de calcular la integral desde x hasta 2x de t al cuadrado de t, ¿sí? Fíjense que aquí hay algo curioso y es que la función, pues a nosotros normalmente cuando nos proponen las integrales, nos las proponen, la función normalmente está en función de x. Pero en este tipo de problemas, que pues precisamente tratan de representar el teorema de la integración, pues normalmente aquí la función nos la dan en términos de t porque pues tenemos que hacer unos reemplazos en otra variable, que en este caso es x. Por eso es que ustedes en los problemas propuestos pues se van a dar cuenta que van a encontrar t y van a encontrar x, pero precisamente el teorema pues está basado en ese principio. Pero bueno, pero entonces, ¿cómo lo usamos? ¿Cómo lo resolvemos y cómo lo manejamos? Ahora fíjense, nuestro problema entonces es este que está acá, ¿sí? Y entonces, mire que el teorema, atención, dice, entonces yo voy a tratar de explicarlo acá. El teorema dice que si yo quiero calcular entonces esa integral, entonces yo lo puedo hacer mediante un método eh, que necesita o requiere que nosotros derivemos esa integral. Fíjese que yo tengo aquí en el ejemplo en el que yo voy a desarrollar, dice que la función en x es igual a la integral de x hasta 2x de t al cuadrado de t. Pero el teorema dice que yo debo, para poderlo aplicar, yo debo derivar la integral, ¿sí? Tengo que derivar la integral. Es decir, que mi función f de x, yo debo derivarla. Entonces, fíjese que aquí entonces yo cojo la función, atención, mírela, es esta misma, la del problema, mire, integral de x hasta 2x de t al cuadrado de t, y fíjese que yo la derivo, ¿sí? Al derivarla, entonces yo puedo aplicar el teorema. ¿Y qué es derivarla? Pues simplemente indicar aquí pues que voy a hacer una derivación con respecto a x. O sea, le añado ese d ese d delta x. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Pues que yo voy a hacer una operación sobre esto que está aquí. Sobre esto. Voy a derivarlo. Y si lo derivo, pues entonces yo voy a decir entonces que de acuerdo al teorema, yo tengo que coger la función, ¿sí? Vamos a mirar, aquí dice la función, yo cojo la función, ¿cuál es la función? La función es esta, es decir, la que yo voy a integrar. En este caso, mi función es este t al cuadrado. O sea, para mí la función f simplemente es lo que está entre la integral y el de t. Entonces, en este caso, para este ejercicio que hemos propuesto, entonces mire que la función es t al cuadrado. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Simplemente coja la función, o sea, t al cuadrado, y donde diga t, reemplácelo por el límite superior, o sea, bx. Y mire que eso es lo que está diciendo acá. Mire, coja la función t al cuadrado, y donde diga t, mire que aquí dice f de t, y mire que este t pequeñito que está acá se reemplaza por bx. ¿Sí? O sea, ¿por quién lo reemplazo? Por lo que usted encuentre aquí en este límite superior. ¿Sí? O sea que, atención, si mi función es t al cuadrado, entonces donde diga t, entonces yo coloco el 2x. Y fíjense, tengo t al cuadrado y entonces en vez de este t, mire, es como si yo le colocara paréntesis a ese t. Permítanme acá. Es como si yo le colocara aquí paréntesis al t, ¿sí? Y entonces ese t yo lo voy a reemplazar por el límite superior. Entonces mírenlo ahí. Entonces quito la t y pongo el 2x, que es este límite. El cuadrado pues queda ahí porque hace parte de la función original. Mírenlo aquí. Entonces mire que ahí en ese pedacito ya hicimos esta primera parte. Coja la función y en vez de t ponga bx. Bx que es el límite superior. Entonces eso dice t al cuadrado. Te reemplazo t por el 2x. Y lo multiplico, atención, segundo paso, lo multiplico por la derivada en x de ese mismo límite superior. Es decir, yo cojo este límite y lo derivo. ¿Cuál es la derivada de 2x? A ver, abran micrófonos por favor y váyanme ayudando. ¿Ustedes se acuerdan Dos. cuál es la derivada de 2x? Sí, dos. 2. 2. Ah, sí, véalo. Véalo aquí.
aquí está ese 2 que usted acaba de decir. Entonces, mire lo fácil. Simplemente, donde diga t, reemplácelo por la función que está aquí, ¿sí? Y luego eso multiplíquelo por la derivada de esa misma función. Luego, menos, mire, es este menos de acá, ¿sí? Y luego haga lo mismo, exactamente lo mismo, pero ahora con el límite inferior, ¿sí? ¿Cuál es el límite inferior? Entonces coja el t al cuadrado, ¿sí? Y en vez del t, ponga la función que está aquí. En este caso es x. Entonces mire que el t al cuadrado, el t lo reemplace por la x, ¿sí? Y lo multiplico por la derivada, pero ya del límite inferior. Y se acabó el teorema, porque mire que lo último es multiplicar la función evaluada en el límite inferior y multiplicada por la derivada del límite inferior. ¿Cuál es la derivada de x, compañeros? A ver, ayúdenme. 1. 1. Mire, mire dónde está ese 1. Mírelo, aquí está. ¿Sí? Entonces, mire que en últimas, la aplicación de este teorema de integración es solamente hacer esto. Y entonces ustedes ahí lo que hacen ya es despejes, pues despejar es simplemente pues elevar, entonces aquí tengo 2x al cuadrado, entonces mire que entonces 2 por 2, 4, entonces daría 4x al cuadrado. Bueno, yo lo voy a hacer acá, pues aquí faltan unas operaciones, entonces yo las voy a agregar, pues como para darles un poco más de claridad a lo que acabo de hacer. Pero después de que ustedes tengan esto, mire, atención, después de que ustedes ya reemplacen, usted ya está aplicando el teorema, ¿sí? Usted ya tiene aplicado el teorema. Ahora ya lo otro es manejo numérico, operaciones matemáticas y algebraicas. Entonces miremos, a ver, entonces aquí dice que mi primer paréntesis sería, ¿qué es lo que nos da en el primer paréntesis, compañero? Entonces dice que 2 por 2, 4, daría 4x al cuadrado, ¿cierto? Pero yo separo un poco aquí para ir mostrando lo que se hizo. Entonces esto me daría 4x al cuadrado, ¿cierto? 4x al cuadrado, vea, 2 por 2, 4, x al cuadrado por 2. Ese 2 pues lo puedo multiplicar de una vez por este 4 que está acá, entonces me daría 8, ¿cierto? Este 4 lo multiplico por este 2 y me daría 8. ¿Listo? Y ahí ya desarrollé, atención, ahí ya desarrollé el primer paréntesis. Menos corchetes, vamos a mirar qué queda en el segundo corchetes. ¿Cuánto es x al cuadrado por 1? X al cuadrado. X al Sí, cuadrado. señor. Ustedes lo han dicho, vea, x al cuadrado y quedaría así. ¿Y a qué es igual esto, compañeros? A ver, ¿será que es igual a esto que yo tenía aquí antes? Vea. Entonces simplemente 8x al cuadrado, pues lo saco del paréntesis, menos x al cuadrado, lo saco de acá. Entonces 8x al cuadrado menos x al cuadrado, pues me da 7x al cuadrado. ¿Sí estamos de Sí, acuerdo? señor. Mire, Sí. mire cómo esto que está acá se vuelve tan fácil como esto que está acá, porque ahí lo único que hicimos fue como simplificar, ¿sí? Y en últimas nos quedó esto y la respuesta de la aplicación del teorema es esta que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no se les olvide, esta es la respuesta de la aplicación del teorema, pero acuérdense en que yo lo que hice fue derivar. En la función original es esta, ¿cierto? Y mire que yo lo que hice fue agregarle algo que fue derivar. Entonces, para yo poder esta respuesta, para obtener la respuesta final, que es esta integral de acá, pues como yo le apliqué una derivada, pues yo lo que tendría que hacer es integrar esto que está acá, pero integrar este 7x al cuadrado, pues es mucho más fácil que hacer esta integral que está acá, ¿sí? Que la integral original. Pues porque es que la idea del teorema es facilitar el proceso, ¿sí? Volverlo más fácil. Y mire que, y mire que en el proceso que acabamos de hacer, que fue comprobar el teorema, pues mire que nunca tuvimos que integrar nada. Solamente al final nos da una respuesta simple que si nosotros queremos acabarla de resolver, simplemente pues la integramos. ¿Cuál es ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes recuerdan cuál es la integral de 7x al cuadrado? ¿Cuál sería la integral? La vamos a colocar por aquí a un ladito. Entonces, el 7, pues el 7 es 7, ¿cierto? El 7 es 7. Entonces yo me meto por acá. Ese 7. Y la pregunta es, ¿cuál es la integral de x al cuadrado? Ese 7, como es una constante, pues lo saco fuera de la integral, ¿sí?
O sea que en últimas, como yo derivé, mira, atención, como yo derivé acá, entonces yo lo que hago es que pues integro. Entonces sería como decir 7, aquí yo pues simplemente digo integral de x al cuadrado. Vea, 7x al cuadrado de x. Eso quedaría así, pues para poder volver a esta es la operación que yo tendría que hacer para volver, porque aquí derivé, ¿cierto? Entonces, para quitar esa derivada de lo que hice antes, pues simplemente hago la integral de esto, saco el 7, y esa integral es igual. A ver si me ayudan con eso. ¿Cuál es la integral de x al cuadrado? 3x al cubo sobre 3. Eso. A ver, más durito, pues para que me ayuden. 3x sobre 3. Eso. Entonces aquí daría un 3, y aquí daría x al cubo, 3x al cubo. ¿cierto? Y bueno, y multiplicamos por ese 7 que quedó por acá. Entonces quedaría 7, ¿cierto? Quedaría así, ¿cierto? Porque mire que el 7 está por fuera, no lo podemos olvidar. Y mire que quedaría. Entonces 7x a la 3 sobre 3, y esta que está acá, supongo yo entonces que es la solución a esta integral que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para comprobar eso? A pesar de que en la guía pues no les solicita a ustedes que hagan la comprobación, pero mire que yo aquí resolví la integral, esta que está acá la integré, la resolví por el método tradicional. Simplemente lo que hice fue calcular la antiderivada. Sí, mire que es otro método diferente porque aquí ustedes no tuvieron que calcular ninguna integral en este proceso. ¿Sí? Pero el método tradicional es que usted coja y saque la antiderivada o la integral de t al cuadrado, sería t al cuadrado, perdón, t al cubo sobre 3, ¿cierto? Y lo evalúo desde x hasta 2x, mire, desde x hasta 2x. Entonces, ¿aquí qué hago? Entonces, evalúo t cubo a la 3 en 2x, o sea que donde diga t lo reemplazo por 2x, y le resto la antiderivada evaluada en x, en el límite inferior. Entonces, aquí daría t cubo lo reemplazo por x al cubo sobre 3, y mire que esta operación que está acá, es esta que está acá ya simplificando, mire que va 2 por 2, 4 por 2, 8, x al cubo sobre 3 menos x a la 3 sobre 3. Esta diferencia que está acá es esta que está aquí. Y observen que esta respuesta es esta misma que está acá. Solamente que nos movimos por dos caminos diferentes. Pero ¿qué queremos dentro del curso? Pues que usted aprenda a manejar el teorema de integración para que se dé cuenta que estos teoremas, a pesar de que muchas veces están por ahí escritos, escondidos, pues muchas veces nos pueden salvar o resolver un problema gigante en la vida profesional, no sabemos. Entonces, la idea es saber y aprender a manejar esa matemática que nos comparten en los libros y que ha causado y ha costado muchos años de trabajo a los matemáticos de la historia. Entonces, siendo así, pues aquí ya tenemos nuestro primer ejemplo, ¿sí? Y pues la idea es que practiquemos un poco más, pero aquí ya en esta parte pues voy a necesitar la ayuda de ustedes porque pues aquí ya vamos a repetir y a repetir el método, pero nos vamos a concentrar en este que está acá. Yo ya no me voy a preocupar por calcular la antiderivada, perdón, la integral de esta función final, sino que me va a preocupar es porque ustedes aprendan a identificar cómo aplicar el teorema, ¿sí? Y ese es, pues, es un desarrollo, una capacidad que ustedes van a desarrollar porque aquí aprenden a asociar, aprenden a interpretar, aprenden a reemplazar y eso pues les va a ayudar a aumentar su capacidad en el manejo numérico y matemático, algebraico y de todo lo que pues, hace parte de esta preparación para su formación profesional. Entonces vamos entonces con este. Vamos a suponer entonces que nos proponen que resolvamos esta integral que está acá. La integral desde x hasta x al cuadrado de 1 sobre t menos 1 de t. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ejercitar. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar entonces, de acuerdo al teorema, mírelo acá, vamos primero a identificar quién es f de t. Vea, ¿quién es f de t? Díganme ustedes, por favor. En este ejercicio, ¿quién es f de t? Sería el 1, t menos 1. 1 sobre t menos 1, muy bien, y es que vea, ahí está el colorcito,
Pero lo importante es que más que el color es que usted asocien. Mire que yo estoy haciendo una comparación aquí entre colores, pues precisamente para que a ustedes se les facilite un poco, porque al comienzo necesitamos un empujoncito para que pues podamos interpretar un poco, asociar, ¿sí? Entonces, SFT, mire, exactamente lo que decía el compañero, es esto que está acá. ¿Qué más tenemos que identificar? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuál es el límite inferior? X. X y el límite superior. X a la 2. X al cuadrado. Bueno, entonces X. ya sabiendo, ya identificando quién es quién, entonces listo, apliquemos el teorema, pero atención, no se les olvide, tenemos que aplicar, para aplicar este teorema, tenemos que aplicar la derivada sobre el problema. Entonces yo cojo aquí, atención, vea, voy a coger acá el problema, que es este, ¿sí? Y le voy a aplicar la derivada. Entonces vamos a coger acá, control C, control B, y mire, entonces, y por eso aquí por eso coloqué una flechita, porque es que esto no es igual porque le estoy haciendo una alteración al problema original. Yo solamente estoy diciendo que f de x lo voy a derivar. En otras palabras, realmente yo sí pudiera decir que esto es un f así. ¿Por qué así? Porque es que resulta que si este es f y yo lo estoy derivando, ¿cierto? Entonces, pues yo también podría representarlo no como f, sino como f'. ¿Eso qué indica? Pues que estoy derivando a la función f. Y eso no se me puede olvidar, pues porque yo para volver a obtener f otra vez, pues tendría que hacer esto que está acá. ¿Listo? O sea, integrar la respuesta final, que esperamos siempre pues sea sencillita para que pues se facilite el proceso. Entonces, listo. Entonces aquí, atención, voy a coger acá. Y entonces voy a decir que esto es igual, vea, esto que está acá, esa derivada, como estoy derivando la función que tiene límites en x, ¿sí? De esta f de t, pues entonces yo simplemente aquí lo que hago es aplicar el teorema, porque mire, ya le apliqué la derivada a mi integral problema, y entonces mire que lo primero que es, coja la función. ¿Cuál función? La que ustedes dijeron ahorita, esta, y en donde diga t, cámbiela por el límite superior. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Entonces cojamos la función, vean, pongan mucha atención porque esto es súper fácil después de que ya entiendan pues cómo es mire, entonces cojo la función, mira, cojo la función y donde diga t, ¿qué pongo? El límite Donde superior. diga t, coloco ¿qué? X al cuadrado. X a la X al 2. cuadrado, que X es el elevado a la 2. límite superior. Entonces lo pongo acá, vean. ¿Sí? Vea, fácil, ¿no? Listo, ya hice ese primer paso. Véalo acá. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicarlo por la derivada del límite superior, es decir, por lo que acabo de reemplazar. ¿Cuál es la derivada del límite superior? X. 2x, muy bien. Entonces simplemente coloco acá 2x. Uy, espere que se me salió de colores. Espera. Entonces vamos a colocar acá multiplicado por 2x. Bueno, ya no importa tanto el color, pero lo importante, bueno, entonces mire que ya hice, ya apliqué la mitad del teorema. Cojo la función, donde diga t, reemplazo el límite superior y luego todo eso lo multiplico por la derivada de ese límite superior. Vamos a colocarlo aquí en verdecito para que pues juguemos y tengamos muy claros los colores. Ahora, ¿qué digo? Menos. Uy, ¿ese menos qué significa? Pues que ya voy en la mitad, ¿sí? Y luego hago exactamente lo mismo, pero ahora con el límite superior. Entonces cojo acá, pego este acá, ¿sí? Y en vez de este t que reemplazo, ¿qué pongo? Compañeros, ayúdenme. La X, ¿tú la X? De eso reemplazo la x porque es el límite superior, porque es que voy a realizar el mismo proceso, pero ahora con el límite inferior. Y eso que está ahí lo multiplico por la derivada de ese límite inferior. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Ay, bueno, entonces, ¿sí? ¿1 o no? Sí, señor. Derivada de Sí, x. señor, 1. 1, véanlo. Entonces 1. voy a colocarlo acá.
Y vamos a ponerlo aquí en color azulito, pues para que distingamos que aquí lo que se reemplazó fue, aquí se trabajó con el límite superior, ¿sí? Y aquí con el límite inferior. Y ahí ya, eso es todo, compañeros. Entonces ya lo que hagamos, ya ahí ya quedó aplicado el teorema. Ya aquí lo que tenemos que hacer es jugar con la simplificación. Entonces, fíjense que este 2x que está acá, pues yo pudiera pues más bien, ¿sabe qué? Quitarlo aquí, más bien lo pongo acá, porque es lo mismo. Vea. Entonces, y este 1 que está acá, pues en últimas, 1 por 1 da 1. Y entonces en últimas, mire lo que me quedó acá. Y entonces aquí ustedes simplemente, pues ya, aquí si quieren, pues entonces pueden coger y hacer una diferencia de fraccionarios. Ustedes ya cogen acá y desarrollan el fraccionario. Entonces aquí, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre estos dos? Y hacen la operación como tal y simplifica. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el objeto de nosotros en este encuentro es que ustedes aprendan a aplicar el teorema de integración. Entonces, esto que está acá, de simplificar esta parte, pues ya se la dejo a ustedes, pero no se les olvide que acá, por ejemplo, si ustedes quieren multiplicar esto, digamos, hacer esta resta, no se les olvide que sacan el mínimo común múltiplo, que en este caso, como son denominadores donde encontramos pues polinomios, pues es la multiplicación de esos dos polinomios, porque pues directamente el uno no contiene al otro. Bueno, aquí sí podríamos aplicar algo. Vea, cuando nosotros tenemos, no sé si de pronto ustedes lo recuerden del álgebra básica, que aquí tenemos una diferencia de cuadrados, ¿cierto? La diferencia de cuadrados indica que si yo tengo una diferencia de dos, digamos, de dos letras o de dos variables que estén al cuadrado, yo podría decir que eso es igual a x más 1 multiplicado por x menos 1. ¿Sí? Esto que está acá es igual, o sea, este denominador es igual a este que está acá, porque esta es una diferencia de cuadrados. Si ustedes multiplican esto elemento a elemento, se van a dar cuenta que al final les resulta esto que está acá. Entonces, mire que este que está acá, mire que contiene a este de acá, o sea, que este sería el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Y entonces yo primero, entonces hago lo mismo que si estuviera restando fraccionarios. Entonces, esto que está acá, si yo lo divido entre esto, ¿sí? Si yo divido esto entre esto, pues obtengo 1. O sea, esto que está acá, este denominador, es lo mismo que esto, es equivalente. O sea que si yo los divido los dos, pues me da 1. 1 y quedaría multiplicado por 2x. Menos esto que está acá, este denominador, todo este denominador, lo divido en este que está acá. Entonces, ¿qué me queda? Pues me quedaría x más 1 multiplicado por 1. Entonces, aquí daría x más 1. ¿Listo? X menos 1. Aquí quedaría x más 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Vea, quedaría así más o menos. Porque aquí se cancela el x menos 1 con x menos 1 y quedaría x más 1 multiplicado por 1. Y aquí ustedes ya continúan, entonces yo puedo, por ejemplo, yo pudiera aquí quitar estos paréntesis. Si yo quito esos paréntesis, aquí me queda un menos. Y fíjense que pues esto se va simplificando. 2x menos x, ¿cuánto da? Ve, aquí podemos restar estos dos, ¿cierto? ¿Cuánto es 2x menos x? X. X positivo, ¿cierto? Entonces mire cómo va quedando acá. ¿Y qué pasó aquí, compañeros? Mire que aquí me quedó x menos 1 dividido en x más 1 por x menos 1. ¿Será que ahí podemos simplificar también? Sí, señor, Vea, quedaría este 1 que está sobre acá x lo más puedo 1. simplificar con este que está acá. Entonces lo voy a quitar. Entonces, si yo simplifico este, entonces aquí me quedaría un 1 y aquí podría quitar Uno. este de acá. ¿Estamos de acuerdo? Vea cómo quedó. Señor, sí, así que Vea, y yo sin querer, Sí. pues, se los iba a dejar a ustedes ahí de tarea, pero mire cómo me fue envolviendo la operación y se fue simplificando de una manera, pues, como muy agradable, porque el término, pues, mire dónde quedó. Y entonces, esta es la aplicación del teorema. Mire que en últimas, el teorema como tal, mire, nos demoramos más simplificando que aplicando el teorema. Ahora, si yo quisiera, entonces ya encontrar, este es el f', mire, este es el f'. Si yo ya quiero encontrar el f de x, pues simplemente entonces calcule la integral de esto. Y esta integral ustedes la encuentran en tablas.
Y entonces ahí ya ustedes encontrarían pues la solución para este ejercicio propuesto en este punto. ¿Listo? Bueno, yo podría hacer aquí un paréntesis, atención, vean, entonces quedaría. O sea que aquí en otras palabras, atención, aquí en otras palabras, la solución, o sea, mi f de x, lo voy a poner por acá, o sea, mi f, lo voy a alejar un poquito, porque esto ya es otra cosa diferente, porque aquí, todo esto que está aquí es f', esto que está acá es f'. Entonces, si yo quiero calcular el f de x, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer sobre eso que obtuve? Pues debo integrarlo. Debo integrarlo. Aquí quedaría de x. Quedaría así. Entonces yo busco en tablas esta integral porque esta integral ya la conseguimos en tablas y entonces ahí me doy cuenta pues que voy a encontrar el f de x que fue el que me solicitaron al comienzo. Mire que a mí no me solicitaron f'. A mí me solicitaron fue f de x, pero me estoy valiendo del teorema de integración para llegar a la respuesta mediante un método que al final lo único que tengo que sacar es una integral que pues fácilmente la consigo en tablas de integración. ¿Listo? Bueno, ¿estamos de acuerdo, compañeros? Sí, señor. Bueno, Sí, ¿está señor. fácil o está difícil? ¿Ustedes qué dicen? Si A nos ver, opiniones concentramos, hasta está el fácil. momento, a ver. Si nos concentramos en hacer el ejercicio, está fácil. Toca Bueno, concentrarse pero uno para... atención, bueno, pero es que la clave de la matemática está en practicar. Entonces vamos a hacer otro ejercicio porque vamos a reforzar esto que estamos aprendiendo. Y cada vez lo vamos a hacer más rápido porque ya lo entendemos más fácil. Entonces, otra vez lo mismo. Entonces vamos a calcular esto. Mire, otra vez voy a hacer otro ejercicio. No, ustedes van a salir expertos en el teorema de integración, ya me di cuenta. Y entonces, vea, esto que está acá, atención, esto que está acá, entonces yo voy a calcular esa derivada sobre ese valor. Por eso no coloco el igual, sino que coloco una flechita, ¿cierto? Y entonces, atención, entonces vamos a mirar, entonces aplicando el teorema de integración, entonces yo cojo acá y aplico la derivada sobre esa función, sobre mi integral, y aplico el teorema. Entonces, atención. Entonces, a ver, recuérdenme ustedes, ¿qué hago primero? Identifiquemos el límite inferior. Ayúdenme. ¿Cuál es el límite inferior? 2x, El límite inferior es 2x. 2x y el superior. 3x. Y la función, Coseno de t. eso, la función f de t. ¿Y qué dice el teorema? Coja la función y donde diga t, reemplácela por el límite superior. Y entonces, ¿qué escribo? Dígame a ver. Coseno Ahí de sería 3x. coseno de t. Ah, es que ustedes ya. ¿Coseno de quién? Pero entonces 3x. sería 3x. Te reemplazo, donde diga t, pongo el límite superior. ¿Y por qué multiplico esa función cuando ya después la reemplacé del límite superior? ¿La multiplico por qué? X Por la al cubo derivada de sobre 3. Por la 3x. derivada de ese mismo 3x. ¿Cuál es la derivada de 3x? X al 3. cubo sobre 3. ¿3? X al cubo sobre 3. 3, ahí Es está, mírenlo. 3. Bueno, lo voy a coger de aquí pues para Menos. que me quede en verde. Ya, ahí quedó 3. ¿Y ahora qué hago? Sumo, Menos. resto, multiplico, divido, menos. ¿Menos qué? Menos. A ver, seguimos aquí. El Cojo la coseno función de otra vez. 2x. Señor. Menos coseno de Menos 2x. menos Ah, el no, coseno ustedes de ya 2x. están expertos en esto, vea. Yo ya no voy a hacer más ejercicios, entonces voy a dejar que ustedes me dicten. ¿Qué quito esta T y qué pongo? 2x. Ah, bueno, 2x. no, eso está muy fácil. Bueno, voy a ponerles ahorita unos ejercicios más difíciles porque esos están como muy sencillitos. ¿Qué multiplicado por qué? Por la Por 2. derivada de 2x, que es ¿Y 2. cuál es la derivada de 2x? ¿Cuál? 2. 2. ¿Listo? Eso es todo. Simplifiquen, ya aplicaron el teorema. Ahora ustedes simplemente, bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Pues esto quedaría como que, bueno, voy a copiarlo acá.
Bueno, entonces mire que este 3 simplemente, pues simplemente lo que va a hacer es como pasarlo aquí para adelante, ¿sí? Porque pues aquí no queda tan bonito. Y este 2 también lo voy a pasar para acá y lo quito acá. Y ahí ya aplicamos el teorema. Y si ustedes ya quieren llegar a, recuerden que este es el f de x, ¿cierto? A ver, me faltó colocar esto acá. Este es el f de x. Vean, lo voy a poner acá. Y entonces, si yo quiero calcular, este es el f' de x. Si yo quiero calcular el f de x, que va a ser la respuesta del problema, pues entonces yo simplemente integro. ¿Qué integro? Entonces yo aquí simplemente pues le pongo la integral, ¿cierto? Y aquí le pongo la integral. ¿Y cuál es la integral? Entonces en tabla se van a encontrar que es muy fácil encontrar una tabla que me permita determinar cuál es la integral del coseno de 3x y del coseno de 2x, porque estas constantes 3 y 2 salen de la integral y bastaría simplemente con yo determinar cuál es la integral del coseno de 3x y cuál es la integral del coseno de 2x y ahí voy a obtener la respuesta final de mi problema. ¿Estamos de acuerdo? No la voy a hacer porque pues me interesa más, como les dije, que apliquemos el teorema. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer estos últimos 3 ejercicios. Yo sé que los vamos a hacer en 10 minutos y terminamos este encuentro y ustedes pues se van a ir muy contentos porque pues entendieron cómo aplicar el teorema de integración. Bueno, entonces yo voy a retirarme un poquito para acá, para la izquierda, pues para que nos quepan las operaciones. Como les dije ahorita, ustedes son los protagonistas de estos 3 ejercicios finales. Bueno, entonces váyanme diciendo entonces qué hacemos acá. Acuérdense que aquí aplico la derivada, ¿cierto? Y esa derivada es igual. Uy, se me borró todo aquí, vea. Aquí ya no quito, aquí ya quito la flechita porque pues, acuérdense que esto es f de x, ¿cierto? Esto es f'. Compañeros, mire, hay una transformación ahí, ¿cierto? No es igual, por eso va esta flechita. Dice, entonces, f', que es la derivada, es igual a esto. Y entonces aquí es donde voy a aplicar el teorema. Bueno, entonces díganme ustedes qué voy haciendo. A ver, si a ustedes les tocara hacer ese ejercicio, ¿qué harían entonces? Raíz cuadrada de x menos 1. Cojo la función, ¿cierto? Y en la función que coloco, aquí en este t que coloco, El 1. el 1, La x. La X. la x, el límite superior. A ver, no se les olvide. Cojo la función y en vez de la t coloco el límite superior. ¿Listo? No se preocupe que se haya equivocado porque tenemos otros 2 ejercicios más para practicar. Ya Bueno, está entonces mire, derivando cogí y ahora multiplicado ¿por qué? Por la Multiplico derivada. ¿por qué? Por la La derivada derivada. del x. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. 1. Por la derivada 1. Entonces, de pues, X. mire que la Uno. multiplicación la puedo Uno. colocar atrás o la puedo colocar también aquí adelante. Pero 1, pues uno por el valor, pues es como, podríamos dejarla así de una vez. Y esto le resto la otra vez, la función, atención, cojo la función y resto acá. Y esa t, ¿por qué la reemplazo ahora? X medios. Ah, x X medios. Entonces medios. cojo aquí el x medios. Oiga, compañeros, ¿ustedes no se han dado cuenta que estoy haciendo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo? Vean. Y aquí reemplazo el x medios y eso lo multiplico por la derivada de x medios. ¿Cuál es la derivada de x medios? 1. Un medio. Oiga, sí, fácil, ¿cierto? Entonces aquí 1 dividido en 2. No lo multipliqué al final, si lo multipliqué al inicio, pues porque es lo mismo. Y entonces mire que así nos quedaría entonces la aplicación del teorema de la integración. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues ya es de pronto jugar con esto y tratar de simplificarlo lo que más se pueda. ¿Listo? Bueno, aquí yo no veo mucho por hacer, pero ustedes, digamos, en el ejercicio, ustedes tratan de simplificar hasta donde sea posible, ¿sí? Y pues al final, pues lo integran. Bueno, vamos con el otro. Vamos con este otro. Entonces, no se les olvide que aquí, pues, lo mismo, f' es derivar. ¿A quién vamos a derivar? A este que está acá. Vea, ahí derivamos.
Y entonces esto es igual a ¿qué? Bueno, aquí es donde me interesa el apoyo de ustedes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Otra vez vamos a aplicar el teorema de integración. ¿Cuál es la Sería función, compañeros? coseno de Reemplazamos 3x. coseno de 3x. A ver, participemos todos porque de aquí nos tenemos que llevar algo, ¿cierto? Tenemos que decir, bueno, aprendimos a manejar el teorema de integración. Cojo la función y donde diga t, ¿qué coloco? 3x. Coseno de 3x. Eso, solo 3x. Y díganme ustedes, ¿dónde dice t? Aquí. ¿Y dónde más? En el denominador. Y aquí también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que si en la función les aparece la t 4 veces tenemos que colocar el límite superior, ¿cierto? Mire, en los ejercicios que habíamos hecho hasta el momento, mire que solamente aparecía una t. En este, mire que aparecen 2 veces la t. Simplemente reemplace el límite superior en toda parte donde encuentre la t. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, no se les olvide multiplicar por la derivada de ¿quién? De esa función. ¿Cuál es la derivada del límite superior? 3. 3. Bueno, Sí. ustedes verán si esa multiplicación, esa derivada la ponen al comienzo o al final, no importa. Ahí el orden de los factores no altera el producto. Menos, compañeros, menos, ¿y ahora qué? ¿Qué hago ahí? Voy a copiar este que es más fácil. Entonces, en vez de t, ¿qué coloco? 1. 3. La X, la Dejamos X. la X. Venga, pero ¿por qué me La dice? X. Pero ¿cómo así que 3? A ver. En vez de X. esta No, la t, X ¿qué es coloco? el límite. El La límite X. inferior, Es el X, límite X. inferior, compañeros. No se le olvide eso. Bueno, entonces cojo el x. Bueno, muy bien. Yo sé que ahí ya va cogiendo pues como el ritmo al método. Entonces, uy, pero es que se me perdió el x acá. Era que se me perdió la secuencia. Vuelvo otra vez. Pero control C. Aquí no se le olvide que esto es menos. Y entonces, donde esté la t, coloco ahora el límite inferior. Bueno, ¿listo? Y lo multiplico por la derivada de ese límite inferior. ¿Cuál es la derivada? 1. 1. X. Entonces, pues no por se uno. nota entonces, ¿cierto? Ahora vamos con esto. Entonces, ahora simplifiquemos un poquito, pues como para pulir esta respuesta, aunque no se les olvide que si yo quiero calcular la solución, pues tengo que integrar esa respuesta. Pero fíjense aquí algo curioso. Fíjense que este 3 que está acá se puede cancelar con este 3 que está acá. Sí, señor. Sí, Sí, ¿cierto? señor. Entonces, pues, bueno, puedo quitarlo aquí de una vez, ¿sí? Lo quitamos. Y mire lo que nos dio acá. Entonces, esto, mire, tiene el mismo denominador. Yo pudiera, si quiero, pues colocar las dos cosas en una sola fracción donde el denominador es x y arriba me quedaría, ¿qué me quedaría arriba? A ver, 3x al cuadrado, coseno de 3x al cuadrado. coseno de 3, ¿por qué al cuadrado? 4x, No, profe. Vea, interesante pues la opinión del compañero allá, pero es importante lo siguiente. Fíjese que estamos restando fraccionarios y fíjese que acá pues, lo que yo hago es sacar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Que es x, ¿sí? Pero como es el mismo, entonces basta simplemente con colocar esto menos esto que está acá. Entonces quedaría así. Vea, quedaría así. Resulta que yo un coseno de 3x menos un coseno de x no los puedo sumar así tan directamente o restar tan directamente. Yo sí lo pudiera hacer si esto fuera así, ¿cierto? Un coseno ok. de un mismo ángulo con otro coseno que tenga el mismo ángulo. Pero como el ángulo aquí está multiplicado por 3, entonces no se pueden sumar o restar directamente. Bueno, listo, entonces aquí simplemente, bueno, pero yo diría que antes me estoy complicando más. Yo diría que antes es apropiado esto dejarlo así separado, porque aquí entonces aplicaríamos la integral de este y aquí la integral de este. Entonces a mí me parece que pues no vale la pena entonces hacer esta operación, ¿listo? Porque como les digo, es más sencillo integrar esto que está acá e integrar por aparte esto que está acá.
¿Listo? Antes, si vamos a integrar, nos conviene separar en términos más pequeñitos, más simples, para que la integral de igual manera, pues, normalmente, pues, también sea más sencilla. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué faltaría? Aquí faltaría, entonces, aplicar la integral para poder llegar al f de x original, que es el que nos propone el ejercicio. Bueno, compañero, entonces vamos a hacer ya este último, ¿sí? Este último que está acá. Y vamos entonces a copiar aquí este. Y ustedes me van a, finalmente, pues entonces me van a ayudar. Bueno, entonces ya identifiquen por favor la función, identifiquen el límite inferior, identifiquen el límite superior y vamos entonces a aplicar el teorema. Bueno, díganme ustedes por favor acá. Esto es igual. Y entonces la función, esta es la función. Váyanme diciendo por favor qué voy haciendo. Reemplazamos t con x al cuadrado. Reemplazo la t ¿por qué? Por la X. Por la x al X. cuadrado. Eso, por favor. Cuadrado. Completo para que yo pues me pueda guiar bien X aquí, cuadrado. ¿listo? ¿Está bien? ¿Y cuál es Sí. la derivada? 2. 2, X. entonces ese Dos, 2. dos. Vea, 2x. empecé multiplicando por la derecha así como Dos está acá, X. pero mire que ya cuando cogí confianza con el teorema, con la ecuación, pues mire que ya la pongo adelante porque como que queda más bonita, ¿cierto? Y entonces coloco acá y ahora cojo la segunda, perdón, cojo la función otra vez y reemplazo este t por qué valor? Por X. Por la x, ¿cierto? Por x. Oiga, me cansé de hacer lo mismo, mire que hice lo mismo de lo mismo. Y entonces, ¿y cuál es la derivada interna? Una pregunta. 1. Permítame, ya vamos a sacar acá. ¿Cuál es la derivada interna de la función del límite superior? ¿Del límite inferior? 1. 1. Aquí está, 1. Entonces, pues, lo obvio, dicen por ahí. Y entonces, mire lo que nos quedó. ¿Listo? Ahí ya aplicamos el teorema. Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ¿y ahora qué se debe hacer acá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué debo hacer acá? Ahora que ustedes tienen esto, ¿qué deben hacer? Díganme, ¿qué opinan ustedes? Disculpe, cuando nosotros derivamos x al cuadrado nos quedaba 2x, pero solamente pusimos el 2 delante. Ah, muy bien, vea pues 2x, muy bien. Yo la verdad no lo había notado y ahí me hubiera equivocado con el ejercicio, ¿listo? Pero muchas gracias por la aclaración. Sí, claro, la derivada de x al cuadrado es 2x y eso es lo que debemos colocar ahí. Compañero, muchas gracias porque esto, ese error pues puede ser fatal al momento en que ustedes vayan a desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Entonces, lo que hay que hacer acá, compañeros, ahora es desglosar todo esto. Entonces, mire que aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado. Este polinomio nosotros lo que hacemos es que empezamos a desarrollarlo, lo expandimos, ¿sí? Acuérdense que es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo menos el segundo al cuadrado, ¿sí? Lo van desglosando, este también hacen lo mismo, luego juntan términos semejantes y al final pues les va a dar un polinomio donde pues a cada término por separado pues le aplican la integral pues para poder llegar entonces a la solución final que sería esta. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí preguntas, ¿cómo les pareció? ¿Fácil o difícil? Pues es Fácil, fácil de solo un parte de poquitico complejo y ahí que está pendiente. practicar. Bueno, al complejo, pues al comienzo, pues es que lo que pasa es que uno ve toda esta fórmula y usted dice, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cierto? Pero con unos ejemplos, pues mire que, con unos pequeños ejemplos, mire que pues aprendemos entonces a manejar este teorema de integración. Ah, bueno, ahora sí las preguntas, a ver. ¿Qué preguntas tienen por ahí? ¿Señor? Tutor, nosotros tenemos que terminarlo todo, no podemos dejarlo ahí. Bueno, yo considero, tendríamos que revisar la guía. Ah, no, hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque recuerdo que la guía dice que resuelva el ejercicio aplicando el G' o el F', ¿sí? O sea, Pero realmente resolverlo significa hallar el F de X, ¿sí? O sea que sí toca integrar después de Sí, derivar. tocaría integrar, pero la idea es que esas integrales al final
pues sean mucho más sencillas que integrar esto, ¿sí? Sean más sencillas que integrar el problema original. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Un Sí, file será que señora. puede volver a la página anterior? Sí, claro, vamos a volver a la página anterior. ¿Qué pregunta tiene ahí? Es que no alcancé, es que llegué tarde a la clase, entonces era para tomar evidencia de eso, Ah, sí, claro, para ver. pero tenga en cuenta que esto va a quedar grabado o se está grabando y entonces pues usted va y busca la parte donde pues de pronto se atrasó y pues retoma el tema y pues de todas maneras lo hemos hecho paso a paso y yo sé que pues fácilmente usted va a entender la aplicación de este teorema de integración. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta hay Listo, por ahí, profe, gracias. compañeros? ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Profe, yo tengo pregunta, pero es particular a mi ejercicio, porque yo logro derivar y simplifico lo máximo que puedo, y tú dices que se pueden usar, digamos, que las tablas de integrales, pero es que mi ejercicio tiene raíz y son como dos partes separadas, entonces realmente aún no he logrado integrarlo. Entonces no sé cómo pudiera recibir asesoría, no sé si acá se pueda, pero encontrar un espacio. Bueno, yo pienso que si señala bueno, hay que tratar de simplificar lo que más se pueda, ¿sí? Simplificar. Y si de pronto hay integrales que son muy complejas, que de pronto no las encuentras en las tablas, entonces por favor las dejas indicadas. ¿Listo? Sí, porque a este punto ustedes apenas están aprendiendo ciertos elementos básicos. Más adelante en las otras unidades ustedes van a aprender técnicas y métodos donde se les va a explicar, digamos, pues cómo integrar funciones que a veces no encontramos en las tablas. En este momento, pues estamos empezando el proceso y entonces si de pronto usted encuentra una integral que no se le acomoda, pues entonces la deja señalada. O puede consultarle a su tutor asignado a través de, por ejemplo, a través de Teams. De pronto, pues que usted tengo problemas para resolver esta integral y con el tutor miran a ver si de pronto pueden encontrar la solución para facilitar esa pequeña integral que de pronto pues está un poco confusa. ¿Listo? Sí, de hecho tú eres mi tutor, entonces cualquier cosa te estaría molestando. Ah, sí, entonces si yo soy tu tutor, pues entonces me consultas por Teams, que con gusto pues revisamos y yo te digo, sí, dejémosla así indicada, o mira, en las tablas hay esta que se parece y pues Ok, puedes utilizar ese modelo, ¿listo? ok, listo, gracias. Bueno, con mucho gusto, claro. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Tutor, si yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo hace uno para, ahorita cambiaron mucho la forma de uno ingresar a los IPAs o algo? Por ejemplo, yo ingresé a esta reunión, pero ingresé porque tengo configurado el teléfono en Teams. Pero entonces estoy de que cómo hago para ingresar a los IPAs si ya no recibimos el link en el correo interno, sino que nos dicen en el campus, ingrese y dése registrar. Y yo me registro, pero no puedo saber cuando usted hace el IPA, yo le tengo que escribir a veces por el WhatsApp. Entonces, Ah, ¿cómo no, hago para...? bueno, ahí en ese caso, tengan en cuenta que usted, bueno, les voy a dar, pues, bueno, voy a detener la grabación, pues para no alargarla, ¿sí? Porque pues este tema, pues ya se está por fuera, pues, de la temática y la idea, pues, es de pronto compartir grabaciones que no sean tan extensas. Entonces yo voy a parar la grabación acá y ya, pues, les hago un ejemplo. Bueno, sí.